Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Estimadas y estimados colegas, voy a solicitarle en esta sesión ordinaria de la Comisión de Agricultura de 31 de mayo a la señora secretaria que dé lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. En materia de cuentas solo tenemos la excusa de la subsecretaria, la señora Ignacia Fernández. Muy bien. ¿Puntos varios, colegas? Se ofrece la palabra. Senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, a raíz de la discusión que tuvimos, ¿no?, en la ley de presupuesto, hubo varios compromisos que se tomaron con el Congreso y en forma específica lo que tiene que ver con el programa de los PRODESAL, ¿no?, como los PDTI. Y en donde se iba a revisar qué es lo que iba a ocurrir desde el punto de vista laboral y de las reformas a los equipos, ¿no?, de trabajo, etcétera. Entonces eso fue parte del protocolo que se firmó y me gustaría saber los avances que se han podido tener en relación a este tema, si nos pudiera ayudar ahí Javier Palomino, porque entiendo que se han formado algunas mesas, no con la periodicidad, ¿no?, que se hubiese requerido, pero saber cómo va el avance, dado que además ya se está elaborando el exploratorio del 2024. Entonces quiero saber cuáles son esas modificaciones, porque no queremos llegar al final del presupuesto sin tener, ¿no?, aquellas modificaciones que son importantes y que se requirieron en la discusión del año pasado, presidente. Eso si fuera posible, a lo mejor enviar un oficio al ministerio, al ministro, para ver cuáles son estos avances, como también a la directora de presupuesto con quien se firmó este acuerdo y el Ministerio de Hacienda. Muy Gracias. Colegas, la senadora Sepúlveda ha planteado que desde esta comisión se envíe un oficio y quisiera tomar la unanimidad, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Acordado. En la misma línea, quiero comentarles, colegas, que he estado en contacto con varios dirigentes de los prodesales, particularmente de los ríos y de los lagos. Ayer mismo, don Luis Fernández de la región de los lagos me escribía justamente haciendo recuerdo de esta circunstancia, luego de la reunión que ellos tuvieron hace algunas semanas atrás en Concepción, donde se juntaron distintos dirigentes nacionales de los prodesales y los PDTI, y que, bueno, no tuvieron la respuesta que esperaban y por lo tanto hoy día más unidos que nunca, señalan en los documentos que nos han hecho llegar, quieren que el gobierno los escuche y el Congreso Nacional también, de tal manera entonces que lo que ha solicitado la senadora Sepúlveda me parece absolutamente pertinente, pensando que en algún momento pudiéramos invitarlo a conversar a la luz de la discusión de la ley de presupuesto. Creo que es una situación que, así como el Servicio Nacional Forestal, que ya quiero informarles a ustedes, lo que hemos avanzado es una necesidad administrativa imperiosa del Ministerio de Agricultura y de la estructura de gobierno, también lo es en la regularización de funcionarios que ya tienen 30 años, que están a honorarios absorbiendo todos los costos y los cambios en la estructura de los costos con que ellos pueden dar los servicios. Recordemos que ellos tienen un contrato a suma alzada, en donde no se considera el alza de la benzina, el alza de los neumáticos, en fin, etcétera, todo lo que ya sabemos. Muy bien, tomado el acuerdo, entonces se va el oficio. En puntos varios, colegas, yo quisiera informarles que, tal como lo he conversado con algunos de ustedes personalmente, tenemos un impasse respecto del proyecto del Servicio Nacional Forestal. En dos líneas quiero mencionárselos porque junto con nuestra secretaria abogada de la comisión, la única posibilidad administrativa que tenemos de salvar este impasse es el siguiente. Resulta que, si mal no recuerdo, en 2016-17
cuando se toma la decisión del gobierno de turno, Bachelet II, en ese momento, de impulsar el Servicio Nacional Forestal como institución pública, dado que los informes de Contraloría, 14 años antes, sistemáticamente venían diciendo que la CONAF no podría seguir existiendo por el hecho de ser una corporación de derecho privado, tenía que cambiar a institucionalidad pública. Por lo tanto, decidimos empezar a trabajar en esa línea. Se le dio plazo al gobierno 3 meses para que se pusiera de acuerdo con las organizaciones gremiales. Eso se logró de manera inédita. Nunca antes había ocurrido en la administración pública que se lograra obtener lo mejor del estatuto administrativo con lo mejor del Código del Trabajo en beneficio de los trabajadores. Y luego avanzamos en contenido. Y en eso se trastoca, colisiona con otro proyecto de otro ministerio de ese gobierno, que es el Servicio de Biodiversidad, que venía desde el Senado. El Sennafor venía desde la Cámara y colisiona. Nosotros lo aprobamos en la Cámara con condiciones, particularmente sobre la administración del área silvestre protegida, de manera unánime y transversal en la Comisión de Agricultura, y nuestro proyecto pasó al Senado. Y ahí se quedó. O sea, el proyecto Sennafor está hace bastante rato en el Senado sin avanzar prácticamente. Mientras tanto, siguió avanzando el Servicio de Biodiversidad. ¿Por qué digo esto? Porque se formó Comisiones Unidas. Corríjame porque no conozco exactamente el detalle de lo que ocurrió en el Senado, estimada Jimena, pero lo que entiendo es que finalmente termina en Comisiones Unidas, que es donde está radicado formalmente hoy día. Y las Comisiones Unidas avanzaron hasta votar parte del articulado. Y ahí se suspendió. Hace 2 años que está suspendida el debate de ese proyecto. Entonces la pregunta es, si ya el Senado el día de anteayer resolvió el servicio de biodiversidad que va a ser sometido a la sala, entiendo hoy día, entiendo, o por ahí, ¿no? No sé si la tabla se va a mantener como se dijo que iba a estar, pero es otro tema. Finalmente el Sennafor queda solo en el debate, pero con la restricción y la condición de que tienen que hacerlo a través de comisiones unidas. Y esto es Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Agricultura. El problema es que para que esto funcione se necesita un quórum de 3 y 3, 3 senadores de cada una de las comisiones. Y eso, conversado ayer con el senador Latorre, con una agenda bastante intensa y extensa, intensa en la urgencia y extensa en el número de proyectos que tienen que tratar. Para ellos es muy difícil constituirse junto con nosotros los días que nosotros podemos, que es lunes al mediodía o miércoles en horario ordinario, y poder venir 3 senadores para acá. Por lo tanto, nos vamos a empantanar con el alto riesgo de no tener quórum para sesionar. ¿Cuál es la solución entonces que hemos encontrado tratándose de un tema que ya no es de la Comisión de Medio Ambiente, sino que es netamente de Agricultura? Es que ese proyecto se deje donde está y el gobierno, por la vía de una indicación, sea sustitutiva o de un nuevo proyecto, lo reingrese al Senado. Es un tema que el Ministerio de Agricultura aún no lo tiene resuelto. Los dos presidentes de comisiones hemos llegado a este acuerdo. Ellos no tienen inconveniente en llegar hasta ahí con su debate, porque no va a ser el debate de ellos, sino que va a ser el debate nuestro. Por lo tanto, no van a tener inconveniente que la Comisión Unida no siga actuando y nos dejan a nosotros en la cancha solos. Es el gobierno el que tiene que tomar la decisión. Lo conversamos ayer con el asesor legislativo. Estoy esperando comunicarme con el ministro. El senador Latorre ya conversó con su comisión. Están de acuerdo los miembros de la comisión. Y lo conversé también en particular, excepto con el colega Castro, porque está en ausencia. Con permiso, pero con los demás miembros lo conversé y estamos también de acuerdo en nosotros seguir. Por lo tanto, estimado asesor legislativo Javier, ambas comisiones están prontas y contestes a resolver lo que pueda funcionar más rápido para poder sacar el Servicio Nacional Forestal. ¿Y esto por qué? Y esto hay que transmitírselo al ministro. Porque si no logramos sacar ahora el Servicio Nacional Forestal, la verdad es que no vamos a poder avanzar ni en la ley de incendios, no vamos a poder avanzar en la ley de bosque nativo, no vamos a poder avanzar en la ley de suelo, ni en los programas que tienen que ver con la institucionalidad forestal, ¿no? De tal manera entonces que es estructural, es básico, porque si seguimos avanzando en esas leyes, después va a haber que adecuarlas a lo que resulte de este nuevo servicio público. Por lo tanto, es clave para el Ministerio de Agricultura y para el trabajo de esta comisión que resolvamos el Servicio Nacional Forestal con prontitud. Lo que hemos resuelto
como estrategia administrativa es este camino, puede que hayan otros que yo no conozca, hay que darle una vuelta, pero hay que darle una vuelta corta. Quedamos en conversar nuevamente el lunes con la con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente para ver qué finalmente nosotros resolvemos. Por lo tanto, el ministro tiene un plazo y el plazo es de aquí al viernes. ¿Ya? ¿Tienes algo que decir, Javier? Por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora, al senador también Durana. Presidente, efectivamente, después de la conversación que sostuvimos, me comuniqué con el ministro y también con profesionales de las Express con quienes hemos ido trabajando las indicaciones que están ya listas para ingresar. Y en definitiva ya transmitido esta posibilidad, nosotros vamos a estar analizándola. Nosotros coincidimos en la necesidad de la urgencia de avanzar en este proyecto de ley por las razones que usted indica, es decir, la habilitación que implica este proyecto respecto de otra iniciativa legislativa, de tal manera que en este minuto estamos analizando efectivamente la propuesta para ver qué es lo que sea más adecuado en el trámite administrativo. De todas formas, efectivamente la primera complejidad que tenemos que sortear es que este proyecto que ya existe está en segundo trámite constitucional, de tal manera que ingresando un nuevo proyecto estaríamos, entre comillas, perdiendo un trámite que ya se había avanzado. Entonces, esa es una primera complejidad que estamos intentando buscar cómo solventar. Lo que sí me gustaría transmitirle, presidente, es que al menos de nuestra parte las indicaciones están afinadas, están listas para ingreso. Estamos esperando justamente a la decisión de las Comisiones Unidas, pero entendemos y acusamos recibo de la complejidad administrativa. Buscando la mejor forma para poder solucionarlo, presidente, entonces que ya hemos ya transmitido la inquietud, está tanto el ministro como también la secretaria al tanto y buscaremos la mejor fórmula para resolver este nudo. Gracias, presidente. Senadora Sepúlveda. ¿Y, y es posible modificar la tramitación de que no sea solo la Comisión de Agricultura que vea esto y no Medio Ambiente? Pensando, entendiendo, ¿no? Que ya comenzó la tramitación y que ya se estaba votando, pero si el Ejecutivo ya tiene las indicaciones, ¿no? Ya tiene las indicaciones, eh, a lo mejor hay que hacer el esfuerzo de poder juntar, ¿no? Poder buscar la fórmula quizá de hacer, yo no sé cuánto falta, ¿no? Pero ver la posibilidad quizás de hacer jornadas más largas donde podamos coordinarnos. Día lunes completo, día pensando en eso. Y la posibilidad de que solo se quede en agricultura. Yo sé que eso es pero no sé si la sala podrá tener la posibilidad de mandatarnos ahí, pero si ya están las indicaciones, habría que avanzar entonces en lo que hoy día está. Eso, presidente. Bueno, no conocemos las indicaciones, no conocemos los cambios que pueda tener desde un proyecto que está paralizado. Primero, que fue gestionado hace, ¿cuánto? 6 años. 6 años aprobado por la Cámara. Ah, perdón, 2017, imagínate. 6 años. 6 años tirando para 7 y que desde el último trámite que se hizo, que fue hace, entiendo, hace un poco más de 2 años en Comisiones Unidas, está paralizado. Entonces, 3 años. Entonces hay que verlo en la oportunidad, si lo que en su momento fue dejado congelado, hoy día es oportuno porque ha pasado harta agua debajo del puente. Entonces, en ese contexto, veámoslo. Por eso es que urge conversar con inmediato de la Comisión de Medio Ambiente, porque el interés de ellos era cómo se enlazaba con el proyecto que ellos estaban llevando, que era el servicio de biodiversidad. Esta otra cuestión, que es más institucional, más especializada, no es de la incumbencia directa, pero tenemos un problema del mandato que el reglamento genera, digamos, de que siga discutiéndose en Comisiones Unidas. Y yo quisiera pedirle a nuestra secretaria abogada que nos explique la dificultad reglamentaria que tenemos, digamos, como para deshacer las Comisiones Unidas y nosotros seguir. Doña Jimena. Presidente, yo entiendo que no es factible, si ya está en trámite de Comisiones Unidas y avanzado y votado el proyecto en esas condiciones, partir de foja cero de nuevo solo con Comisión de Agricultura, o sea, reglamentariamente yo creo que no se puede, pero igual las normas del reglamento por unanimidad de la sala, a lo mejor una conversación con el secretario, los comités, pudiese ver alguna fórmula en que, pero es como, Bueno, que se pudiera reglamentariamente tenemos esa dificultad.
Me gustaría tener una conversación con el ministro y con su equipo respecto de el estado del arte del proyecto, si es posible tomarlo de lo que está y poder tener un buen proyecto, que es lo que interesa, como para poder someterlo. La sala siempre es soberana, pero tampoco va a ir en contra de su reglamento, si no habría que modificarlo. En todo caso, todavía está todo abierto. O sea, lo que nos hemos definido con el senador Latorre es un plazo de la próxima semana, porque objetivamente para ellos es muy complicado, dado, y todos sabemos, no tenemos sala los lunes y ellos, al igual que nosotros, no tenemos espacios a cada rato para poder estar disponiendo más del tiempo que tenemos para cada una de nuestras comisiones. Hay senadores con 2 y con 3 comisiones. Entonces no es fácil tener el quórum de 6, que es el mínimo que se requiere para poder trabajar. Todos tenemos otras cosas que hacer, todos tenemos otros proyectos que estudiar, en fin, por interesante que sea este proyecto. Vamos a explorarlas todas, pero estamos en este momento esperando la propuesta del ministro. Si la propuesta del ministerio es que la verdad es que se les complica institucionalmente, a ver, y no digo regresar para atrás, si este es un tema, ¿cómo lo resolvemos administrativamente? Estoy seguro que si la Cámara ya lo aprobó, lo podemos conversar también con la Comisión de Agricultura y buscar con las urgencias del gobierno un avance rápido a este proyecto. Si no fuere posible eso, bueno, tenemos que explorar entonces cómo pudiese reaccionar la sala ante estas circunstancias, ¿no? Aquí no hay nada, no hay decisión tomada, sencillamente lo que les estoy informando es el avance respecto a los caminos y debo decir que tanto el senador Latorre como el resto de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente dieron todas las facilidades como para que nosotros podamos seguir discutiendo este proyecto como comisión. ¿Sí? Muy bien, cerrado el tema, esperamos entonces la respuesta del Ministerio de Agricultura para poder tomar una decisión conjunta. Muy bien, vamos a lo que nos trajo hoy día, y es que primero habíamos encargado un trabajo a la Biblioteca del Congreso Nacional. El profesional encargado de aquello está con licencia, por lo tanto no hubo la exposición el día lunes, y hoy día gentilmente la biblioteca ha enviado a otro especialista para que pueda dar cuenta de esa exposición. Por otro lado, en la oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, tuvo una muy interesante exposición por parte de la directora, que aprovecho de saludarla, está conectada por Zoom. Hoy día ya no podía estar presencialmente en Valparaíso, tenía otra actividad. Y también ha enviado a don Sergio Soto y al sectorialista de cereales, don Bernabé Tapia, para que terminen la exposición que había iniciado la directora Andrea García. Vamos a partir con eso entonces, con las excusas de la subsecretaria, que hoy día no pudo venir, que nos acompañó el día lunes. Y posteriormente entonces la exposición de don Pablo Morales de la biblioteca. Muy bien. Dejo a ODEPA con el micrófono. Directora, no sé si quiere partir usted y después los profesionales que están en su representación. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores y las senadoras que nos acompañan. La presentación la voy a hacer yo, si es que se escucha bien. Tenemos un Y problema de conexión, directora. Se entrecorta su audio. La imagen se ve perfecta, pero el audio está malito. Veamos si hay un si problema de retiro la acá. imagen, Ahora se ve sí. mejor. Ya, entonces voy a desconectar la imagen para favorecer la comunicación. Y les decía que si se escucha bien, yo mismo voy a hacer la presentación y el equipo está ahí también para apoyar la discusión si es necesario resolver algunas preguntas. Si tenemos problemas de conectividad, el equipo también puede realizar la presentación. Seguimos teniendo problemas de audio, directora. Debe estar muy lejos usted. No, se fue la señal. Muy bien, le ofrezco la palabra entonces a don Sergio y a don Bernabé para que puedan continuar. Si la directora mejora su conectividad, podrá incorporarse. Don Sergio, don Bernabé. Encienda el micrófono, por favor. Ahí. La presentación está para que la pueda mostrar en pantalla. Sí. Porque estaba conectada Andrea. ¿Es la misma presentación anterior? En la misma presentación. O sea, no, le agregamos algunas láminas. Tienen que conectarse. No la tenemos. A ver, vamos a hacer otra cosa. Mientras tanto, resuelve el Ministerio de Agricultura. Acá está. Ya ahí tenemos la presentación. Muy bien.
Don Sergio, don Bernabé, Sí. por favor. ¿Usted, don Sergio o don Bernabé? Yo soy Bernabé, Muy bien, don Bernabé. el jefe del Departamento de Política Agraria, y Sergio es el sectorialista de cereales de la oficina. Ya, lo tenemos cambiado acá. Entonces, usted es el jefe del Departamento de Política Agraria. Política sectorial. Ya, muy bien. Bueno, en la presentación que habíamos preparado con la directora, la idea cuenta un poco, ahí está el temario, un contexto económico internacional para entender un poco la situación en la que están los alimentos, particularmente cereales y legumbres, que es el foco que le hemos dado a la presentación, un poco la política comercial en Chile, cómo ha variado en los últimos años, que ha tenido efecto en estos cultivos que estamos analizando, y después ya una bajada de análisis de mercado a lo que es cereales, legumbres, carne y leche. Como contexto internacional, hemos destacado 4 cosas que son como importantes para lo que queremos Perdón, analizar. Perdón, los tres que estamos aquí ya vimos esta parte de la exposición. Ok. Estábamos en las curvas, un poquito más adelante todavía. Sí. Usted ordenadita, senadora. Muy bien. Sí. Bueno, esto es una lámina que agregamos y que un poco queremos mostrar 2 cambios importantes que ha habido en la evolución de la política comercial en los últimos años, en los últimos 50 años, pasando de un modelo tradicional en el cual estaba orientada la producción principalmente al mercado interno y al autoabastecimiento, donde la producción de cereales, de chacra era importante, con grandes unidades territoriales de producción, limitadas exportaciones. Hay productos como ajo y cebolla que se han exportado durante mucho tiempo, en ese tiempo eran los productos que se exportaban, agrícolas, con una menor infraestructura, un sistema tradicional de haciendas, de grandes haciendas, elevados aranceles, que en algunos casos eran solo el 100%, y fijaciones de precio en muchos casos de productos, a un modelo agroexportador en el cual se toma una activa política en la promoción de las exportaciones, se reducen los aranceles en forma significativa. En este momento el arancel efectivo es cercano al 1% como promedio, una activa política de desarrollo de acuerdos comerciales, agregación de valor a la producción por la exigencia de estos mismos mercados, libertad de los precios internos, una significativa disminución. Esto produjo, entre otras cosas, una significativa disminución de cultivos tradicionales, la existencia de bovinas también, y un incremento de las importaciones. Y también, como todos hemos podido observar, hay un aumento importante en la superficie de frutales y de viñedos. Este gráfico queremos mostrar lo que es el comercio internacional del sector silvo agropecuario. Sí, esto es nuevo, sí, esto lo agregamos a solicitud, entiendo, yo no estuve en la presentación anterior, pero a solicitud de la misma comisión, querían ver una mirada amplia de la evolución, porque no habíamos entrado en los últimos años. Y aquí mostramos desde 1990 al 2022 la evolución de las exportaciones, que es la raya negra, las importaciones, que es la roja, y la balanza comercial, que es el saldo, ¿no? El saldo que es positivo para el país. Ustedes, como pueden ver en este crecimiento, hay un gran incremento de las exportaciones, y lo que está puesto en texto son los tratados de libre comercio, a medida que fueron avanzando. Entonces podemos ver que a medida que Chile se fue haciendo tratado de libre comercio, consiguiendo ventajosas posiciones arancelarias con importantes mercados, tuvo un efecto importante sobre la balanza silvoagropecuaria. Estos son los productos del sector, con un incremento importante de las exportaciones, también de las importaciones, pero con un saldo positivo para la balanza comercial. En la siguiente. Esto trajo, como estamos analizando, impacto en cultivos que aumentaron importante, como los frutales y las viñas, pero un retroceso muy importante en otros cultivos, como cereales, leguminosas y cultivos industriales. Ustedes pueden ver ahí están los censos agropecuarios del 76, 97, 2007, y el año 2022 son cifras del INE de la encuesta de cultivos anuales. Está la cifra del catastro frutícola y del catastro de viña. Y podemos ver que en cereales hay una reducción del 76 al 2022 del 55%, en leguminosas y tubérculos 83%, teníamos 210.000 hectáreas, ahora hay 35.000. Cultivos industriales también hay una importante baja. Hortalizas se mantiene más o menos estable la superficie, y un aumento importante, ustedes pueden ver ahí, de 319% de la superficie de frutales y de viñas viníferas. Sí. Siguiendo con esta mirada de largo plazo, aquí está la superficie de trigo del país, que ustedes pueden ver que el pico lo alcanzó el año 87, donde hubo 670, casi 700, 680.000 hectáreas,
A la actualidad, la última temporada que tenemos una superficie de 216.000 hectáreas. En colores entendemos que también querían tener una mirada regional. Ustedes pueden ver que la superficie principalmente está en O'Higgins y Ñuble. Entre O'Higgins y Ñuble la mayor parte de la superficie. La Araucanía también es importante en la región. Antes se cultivaba trigo en Coquimbo, en los años 90. El trigo ya prácticamente desapareció en el norte, está centrado en la zona del sur. Y abajo está la producción, que ustedes pueden ver, también hay una caída, pero es menor que la de superficie, porque aquí había un incremento importante en los rendimientos. Al principio de esta serie, los rendimientos eran alrededor de 17 quintales por hectárea, y ahora estamos hablando de 60. O sea, los rendimientos han crecido importantemente. Eso hace que la caída en la producción, que también hay, sea bastante menor que la de superficie. Estamos hablando que actualmente estamos produciendo 1.106.000 toneladas. ¿El siguiente? Aquí queremos también hablando del trigo, en el gráfico ustedes pueden ver lo que llamamos la disponibilidad aparente. La disponibilidad aparente es la cantidad del producto que hay en el país para el consumo, que se produce por una parte por la producción y por otro lado por la importación. Y también hay un saldo, hay un volumen que se exporta que no está dentro del cifra. Entonces aquí ustedes pueden ver que la disponibilidad aparente de trigo está compuesta por alrededor de un 50% de importación. O sea, el trigo que comemos en Chile, más o menos la mitad, es importado. En rojo está la producción nacional, en azul arriba está la cantidad importada, y la línea que ustedes que ven ahí es la superficie. De otra escala, pero la superficie que estamos previendo que para el 2023, según la encuesta de intenciones de siembra que se viene, estaría aumentando. Ahí no está la producción porque es la próxima cosecha. Y también, para verlo a nivel regional, está ahí marcado las regiones más importantes de la producción. La producción de trigo se concentra principalmente entre el Maule y los lagos. La Araucanía es la principal región productora. La siguiente. De 35.000 a 12.000 en los Higgins, de 21.000 a 12.000 en los Maule. Sí. Esto es la que... La cadena maíz al huevo. Se adelantó al maíz que estamos viendo aquí, ahora todavía estamos en trigo. Sí. La siguiente lámina, lo que queremos mostrar son los precios y la rentabilidad del cultivo para los agricultores. Entonces, en el gráfico ustedes pueden ver en línea azul, que es cuál es el precio promedio pagado productor de trigo. En rojo está el costo alternativo de importación, que es un costo que calculamos en la oficina en ODEPA, tomando como referencia los precios internacionales, en este caso en la bolsa de Rosario. No, el trigo es el trigo pan argentino. Trigo pan argentino. Ya, de Argentina. Y con ese valor se calcula un precio internado en Chile. Que eso lo hacemos en cereales, que fue una demanda de los sectores, principalmente de los productores, de hace algunos años atrás, que empezamos a hacer estos cálculos para tener una referencia del precio que le estaban pagando ellos. Y ustedes pueden ver que el precio es muy cercano. El costo alternativo de importación es muy cercano y sigue la misma tendencia que le pagan al precio productor. Y en ese mismo gráfico, en la línea, está la rentabilidad del cultivo, que está calculada con las fichas de costos que nosotros tenemos, que le hacemos seguimiento a los costos de los cultivos, los precios productor, y calculamos una rentabilidad para un costo promedio del cultivo. Ustedes pueden ver ahí que justo con el alza del precio del grano, que tiene que ver con pandemia y el alza de los alimentos que había en todo el mundo, también aumentó mucho la rentabilidad del cultivo. El año 22 tuvo una rentabilidad bastante alta del cultivo de trigo, que cayó fuertemente el 23, a pesar de que los precios del grano se mantuvieron altos, pero la rentabilidad cayó en forma importante por el costo de los insumos, principalmente fertilizantes, que subieron mucho, entonces el costo del agricultor se le aumentó, y a pesar de que teníamos un precio alto de grano, la rentabilidad bajó bastante, como ustedes pueden ver. Y en el segundo gráfico hemos querido mostrar lo que el índice de precio productor, son indicadores que calcula el INE, índice de precio productor en este caso para el trigo. En la línea, esa está en la línea verde, en la línea roja está el IPP, el índice de precio, perdón, en la línea verde está el precio productor de trigo, en la línea roja está el IPP, índice de precio productor de la harina, porque el trigo tenemos una cadena que es trigo, harina y pan, que es lo que consume la gente.
y el IPC del pan está en línea azul. Lo que queremos mostrar acá es que los tres valores se siguen uno a otro y se mantienen en forma, siguen la misma tendencia, que está al alza. En el siguiente gráfico vamos a hacer el mismo análisis para el maíz. Vamos a hacer la misma gráfica, pero en este caso para el maíz. También tenemos una caída importante, si bien ustedes pueden ver que hasta 2012, 2013 el maíz se mantiene con alza y baja, pero se mantiene en una superficie, y en los últimos años tenemos una caída importante del cultivo, que tiene que ver con rentabilidad en algunos casos y también con la sequía. La sequía ha afectado fuertemente al cultivo del maíz. El maíz requiere riego, no como el secano, no como el trigo que se cultiva en una parte importante de secano, el maíz se cultiva en riego. Y ustedes pueden ver aquí la producción, tenemos el mismo fenómeno que la producción, los rendimientos del cultivo han aumentado mucho, y ustedes pueden ver que la tendencia de la producción de maíz fue creciente, pero en los últimos 6, 8 años ha habido una importante baja por este fenómeno que ha bajado la superficie. Entonces la producción también ha disminuido en forma similar. En la siguiente gráfica mostramos nuevamente la disponibilidad aparente del maíz. En este caso ustedes pueden ver que el maíz, que es principalmente el principal uso que tiene el maíz es de consumo para el ganado, de alimento para ganado. Alrededor del 80% del maíz que se consume en el país es importado. Ustedes pueden ver ahí la barra azul que refleja la importación, la barra roja la producción, y la superficie, como vemos en los últimos años, que ha caído en forma importante. Y tenemos un rango entre 60, 70, 80% de importación del grano. Y en regiones, a nivel regional, O'Higgins y Maule son las principales regiones. Y ahí, por supuesto, está la caída importante, muy fuerte en O'Higgins, de 35.000 hectáreas en el 2018 a 12.000 en la última temporada. En la siguiente gráfica también observamos el precio productor en la barra azul, el costo alternativo de importación que se calcula para el grano en la oficina y la rentabilidad en la línea roja. Aquí en el maíz lo que pasa es que un mercado que ha sido muy fluctuante en los últimos años es afectado a la rentabilidad, una rentabilidad fluctuante. ¿No? Influido por el precio internacional, por todo. El costo de los insumos afectó fuertemente al cultivo y es lo que hizo retroceder la rentabilidad fuertemente de los agricultores. Y nuevamente en este caso tenemos el precio productor del maíz en la línea verde, ¿sí? En la roja está el IPC del huevo, y en la celeste y en la roja el IPC del pollo, de la carne de pollo a consumir, que es la cadena, ¿no? Así se transmite el precio del alimento, que es el principal costo de la industria, tanto de huevos como la de carne de ave. Y nuevamente los valores se siguen, tienen la misma tendencia y con una tendencia al alza en el último año. En la siguiente gráfica, años, 6 temporadas, había una caída permanente que está motivada principalmente por la sequía. El cultivo, el arroz se utiliza, es muy exigente en agua, y eso ha afectado fuertemente a los agricultores en la última temporada. 47% caída. Sí. Usted puede ver aquí pueden ver que la producción se ha mantenido más o menos estable en el tiempo. También aquí había un incremento de los rendimientos, pero los últimos años, junto con la caída de superficie, también la producción ha caído desde 192.000 toneladas a 100.000. Nuevamente, el arroz importado ha crecido con esta caída de la producción nacional. Ustedes pueden ver que aquí hay una tendencia de 56 a 73, el año 22% del arroz que consumimos es importado.
73% en el año 22 del maíz consumido en el país, de la disponibilidad aparente del arroz, perdón, de la disponibilidad aparente del arroz, el 73% es importado. Y el Maule, bueno, la principal región productora y es donde se ha sufrido fuertemente la disminución de la superficie. En la cadena rosa aquí tenemos también, se calcula un costo alternativo de importación que ustedes pueden ver que también sigue la misma tendencia al precio productor, y las rentabilidades también se han visto fuertemente afectadas por el costo de los insumos. Y nuevamente tenemos el precio del arroz pagado a productor y el IPC del producto a consumidor, que también siguen las mismas tendencias. Bueno, en las legumbres, que el caso es bastante más dramática la caída, ustedes pueden ver que en los años 90 se cultivaban 110.000 hectáreas de poroto en Chile y en la última temporada tenemos 5.000 hectáreas, casi 6.000. La producción también sufre una caída similar. En el caso de la lenteja, el cultivo ya son muy pocas hectáreas que se están cultivando de lentejas. Y en el caso de garbanzos también, ustedes pueden ver esta caída que es importante. Esto, en el gráfico siguiente de producción e importación, aquí pueden ver que el componente que es importado, está la producción nacional en amarillo, en rosado o rojo está la importación y la superficie. Alrededor del 60%, 70% de las legumbres que importamos en el país son importadas. Ustedes pueden ver que comparado con lo que eran los años 90, también aquí hay un fenómeno que ha afectado mucho a las legumbres, que ha sido la baja del consumo. Ustedes pueden ver que estamos produciendo muy poco, pero no es mucho. O sea, se importa una cantidad importante, 70%, pero también tiene que ver con una caída importante que ha habido del consumo de legumbres en la población. ¿Eso comparado con la curva del precio? ¿Es por precio o es por...? Los precios son estables. Mira, aquí en la gráfica siguiente tenemos los precios y podemos ver que los precios, tanto el garbanzo como el poroto y la lenteja, aquí está a nivel mayorista y supermercado, se mantienen más o menos estables. No hay grande variación en los precios. Un cambio Cambio de de preferencia. preferencia. Salvo el 2020, que por efecto pandemia hubo un... un rendimiento de 7,6 quintales el año 80 a 16 quintales el año ahora 2022. Sin embargo, las lentejas y los garbanzos no han tenido mejoras en los rendimientos. Estamos alrededor de entre 5 y 7 quintales por hectárea. Es decir, en este lapso de prácticamente 40 años no han habido mejoras tecnológicas en el ya cultivo. a nivel del sistema productivo. Lo que a diferencia del porotomismo o en el caso de los otros cereales donde los incrementos han sido realmente ...4 quintales a 122 quintales por hectárea. Yo creo que es muy importante que nos pudieran hacer llegar la diferencia de rendimiento, porque si hay algo que se ha criticado siempre los agricultores es el tema de la eficiencia, ¿no? Entonces yo creo que esto cae absolutamente ese factor de análisis, porque siempre han dicho, bueno, hay que ser más eficiente, que ser más eficiente. Bueno, ¿qué es más eficiente que las cifras que ustedes han entregado, ¿no? Entonces, y eso también es muy importante de cómo se produce ese proceso, porque ese proceso además tiene que ver con la semilla, ¿no? Tiene que ver además con la transferencia tecnológica que se ha hecho durante estos años en esos productos. Entonces, es muy importante cuando nos dicen, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la transferencia tecnológica del INDAP, de los SAT y todo? ¿Ha habido resultados? Si uno lo coloca como línea base, ¿no? Línea base. Por eso era tan importante ver en el tiempo, ¿no? El periodo tan chico de análisis que se produjo. Entonces, es la transferencia tecnológica que fueron hacia estos fundamentalmente el maíz, habían programas
un aumento. Hay que explorar qué es lo que ha pasado con la que no tiene rendimiento, a pesar de la disminución, porque lo que queremos hacer ahora es precisamente incorporar un programa de cultivos tradicionales. ¿Mm? Y en esos cultivos tradicionales, el secano costero. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado con esas hectáreas que se han dejado de producir? ¿Ah? A mí me gustaría, ¿qué sustitución ha existido? ¿Se han dejado de utilizar? ¿Qué sustitución? Porque mi impresión, lo que yo veo es que no ha habido sustitución. Estoy hablando más bien de la pequeña agricultura. La impresión que hay algo que hay que analizar para la política pública después, ¿no? Porque los cotiles más humildes, yo creo que no hay una disminución. No hay una disminución. Gracias, senadora. Puede continuar, director. Seguimos con el caso de la carne de aves. Andrea. Ahí está. Carne de aves. Aquí graficamos los últimos años la producción en toneladas, que ustedes pueden ver que es bastante estable. En los gráficos está, en las barras está de toneladas, en las líneas está el número de cabezas, pero marca la misma tendencia. Y este año estamos produciendo también vamos en sintonía con el avance del año pasado. ¿Qué pasó con las cifras del 2022, enero a marzo, y el 23 hasta la fecha? Bueno, es hasta la fecha, pero el 22... es una comparación de enero a marzo con el de enero a marzo del 23. Vamos con el mismo volumen Seguimos de igual. producción. Ok. A diferencia, al lado está la producción de carne de pavo, que eso había una disminución importante. La carne de pavo es principalmente exportada, es muy poco lo que se consume en el país, pero exportada, perdón, ustedes pueden ver aquí que hay una baja importante en la producción en cabezas y en toneladas. Chuta, imagínate. Qué brutal. En el siguiente gráfico se puede ver lo que es la balanza comercial para mostrar un poco la carne de ave. Una cantidad importante exportada. La barra azul está la exportada. La importación está en la barra amarilla y en la roja está el balance. Tenemos que cambiar el cuadro. Eh, Ese del anterior. Andrea, ¿puedes cambiar al siguiente, por favor? Sí, no está en color. Yo le voy a pedir a la directora si nos pueden hacer llegar la exposición completa que hoy día tenemos, porque la que tenemos en papel es la anterior, que le faltan algunos cuadros y vamos a tener que imprimirla en colores, porque los gráficos están diferenciados por colores para poder tenerlo a mano, ¿no? Muy bien. Ahí sí, ahí está el análisis del mercado. Sí. Y en el cuadro está también el cálculo de disponibilidad aparente, o sea, la disponibilidad que hay para el consumo nacional, que ustedes pueden ver ahí en barra, está en toneladas, son alrededor de 700.000 toneladas las que se consumen en el país, de las cuales las importadas son 168.000 y las exportaciones son 170. La amarilla es importante, que no alcanzo a leer tampoco. El gráfico se nota el color y en la amarilla está la importación. Ya. En la verde, la azul, perdón, son las exportaciones. Exportación. Sí, exportamos una gran cantidad de la producción de carne. Y la roja es la balanza, ¿no? Y la roja es la balanza. ¿Cuál es el porcentaje de exportación? De la producción, 170, se exportan 170 toneladas, 170.000, y se producen 765, o sea, es como el 30%, 22% de la producción de carne de ave se exporta. Senador Durana. ¿Hay importaciones de ave también? Sí, también hay importaciones. Una cantidad similar se importa. Por lo tanto, cuando hablamos del consumo, ¿estamos hablando solo consumo de producción nacional? No, también consumimos carne de ave importada. Sí, por precio, la congelada y todo. Claro, congelada. Pues sí. O sea, exportamos el 30 de nuestra producción, poco más del 30 de nuestra producción, pero importamos también alrededor del 20 y algo. Perdón, importamos. Sí. Lo que importamos en la barra es amarilla. Exportamos la azul. Exportamos la amarilla.
importamos el 25% de la disponibilidad aparente, que sería la suma de la producción nacional, sí, Ujú. más las importaciones, y a eso se le restan las exportaciones. Por lo tanto, de lo que está disponible Claro, para claro. consumo nacional, Correcto, es el 25. es el 25% que Correcto. se importa, aproximadamente. En la barra azul está el total Exportación de las exportaciones en dólares. en dólares. Lo de la izquierda del gráfico es la valorización del comercio, y lo que está a la derecha es el volumen disponible. Exportamos el 25 de la disponibilidad total, descontado la exportación, De la producción. O sea, de la producción. exportamos el 22% de la producción nacional. Ya, y la producción nacional es lo producido en el país más Más las la- importaciones. Esa es La la disponibilidad disponibilidad. aparente. Esa es la Sí, disponibilidad aparente. como exportamos más o menos lo mismo que importamos, al final la disponibilidad es igual a la producción. Sí, Claro. sí, ya, Y el tema del ok, comercio es ok. por temas de precios, se Ok. exportan ciertos productos, se importan otros por temas de precio. En el siguiente hay precio a consumidor de carne de ave. Y aquí lo que está el 21, el promedio 21 promedio 22, y lo que queremos mostrar es variaciones, que el año 22 tuvimos altos precios de la carne de ave. Principalmente, bueno, aquí hay varios fenómenos. Uno, el más importante, el aumento de los costos de producción. Alimentos, maíz, lo que vimos hace un rato. El maíz, el principal componente del costo de la carne de ave, y en consonancia con ese aumento de los insumos, principalmente granos de alimentación, suben los precios a productor. En la siguiente lámina está el mercado, un análisis del ganado bovino. Este gráfico empieza el año 76, 97, 2007 y después un poco más, 2013, 15, 17 y 19. Y lo que queremos mostrar es que también aquí hay una disminución importante del número de cabezas de ganado, que eran cerca de 4 millones el 97, a alrededor de 3 millones que tenemos en la actualidad. ¿3 millones? 3 millones. ¿Cuándo subió? No, lo que pasa, perdón, ¿sí? lo que pasa es que este es un antiguo debate y ha sido muy Sí, duro porque sí. desde el tiempo que yo estudié, hace hartos años, mucho más de lo que el tiempo en que estuvo en la universidad la senadora Sepúlveda, siempre escuchamos hablar de que Chile tenía arriba de 4 millones de cabezas, digamos, ¿no? O alrededor de 4 millones de cabezas. Siempre ha sido así. Pero bajamos bruscamente. Yo me acuerdo que cuando empezamos a dar esta discusión, habíamos tenido cifras de 2.700.000 cabezas de bovinos y con una matanza anual de 1 millón, Sí. del cual 48% eran hembras. Eso hacía absolutamente insostenible la masa ganadera nacional. Si matamos 500.000 hembras al año de una población de 270.000, no es posible sostener la ganadería, mucho Sí. menos una política de masa, ¿no? Y eso ocurrió el 2017-2018 que estuvimos dando esa pelea, ¿de acuerdo? Sí, claro. Entonces, a mí me sorprende porque volvimos a subir entonces, y yo no sé en qué momento subió, porque el precio... Sí, este último año, bueno, son todas cifras del INE, los últimos años, 2013-2019, en la encuesta al ganado bovino, que ha sido muy discutida. Ese Esta gráfico encuesta, no lo tenemos acá. y el censo no pusimos el dato del censo porque el dato del censo son 2.500.000 más o menos. Que ustedes recordarán que el censo, hay un trabajo de un panel que todavía está revisándolo. Este cuadro nuevo no lo teníamos en la exposición anterior. Entiendo que no. Sí, No, sí lo agregamos ahora, sí. Ya. Nosotros hemos discutido también internamente esta cifra de la encuesta, es la que tenemos, por eso es la que ponemos acá, que no tenemos una cifra alternativa. Hemos estado trabajando con el sector privado haciendo estimaciones para tener una cifra, pero en números duros tenemos esta, que es la encuesta INE, que ha sido muy discutida porque esta encuesta está hecha con un marco muestral. El marco, cuando uno hace una encuesta tiene que tener un universo, y ese universo se saca de los censos. El marco de esta encuesta es el censo 2007, ya está superado por el tiempo. No se ha podido renovar porque estamos evaluando, y está evaluando el marco actual para construir un nuevo marco para las nuevas encuestas que esperamos empiecen a funcionar el año 2025. Las nuevas encuestas de cultivo de ganado, con un marco actualizado. Esta cifra nosotros también ustedes pueden ver que hay un pequeño crecimiento en los últimos años,
que también está muy cuestionado por el sector privado, por nosotros, por la cifra, por el número que da la encuesta. O sea, Así que usted lo que dice, ponerlo, senador, podíamos que- ponerlo en otro color, porque de verdad ese cuadro puede llamar a confusión o a error derechamente, por cuanto si todos tenemos dudas de ese valor, podríamos poner, a lo menos marcarlo en otro colorcito para que no sea una cifra oficial, Sí. porque de verdad la tendencia es a una Sí. baja sostenida. De ahí lo tenemos desde el 97, 2007, 2013, 2015. Y después aparecen Sí. los problemas del 17 del 19 con proyecciones, con un censo fallido por todos lados. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar aquí, que de todas maneras el sector privado y nosotros coincidimos que había una baja en la masa del ganado desde los años, aquí sale el 97, por ejemplo, con el cifra sí, máxima de 4 millones, pero el sector privado, aquí está todo el ganado bovino, lechero y de carne. Y lo que sí conseguimos todo y lo que quisimos mostrar aquí, en virtud del análisis un poco temporal que estamos haciendo, es que hay una disminución de las cabezas de ganado. La magnitud la podemos discutir si son 3 millones, un poco menos, un poco más, pero de que había una disminución del ganado, de la cabeza de ganado, la ha habido. No es tan dramática a lo mejor como los cultivos, pero había una disminución de las cabezas de ganado. En eso, la interacción que nosotros tenemos con los gremios, en el sector privado, todos coinciden en lo mismo. La cifra del censo, que es muy baja, también la cuestionan, y eso no es tanto. lo que pasa es que es tan relevante esto, director, porque, claro, cuando una autoridad ve esa gráfica dicen, vamos bien. Por lo tanto, los programas que podrían ir sin haber una política nacional de estímulo, como lo ha tenido Uruguay y Argentina, en términos de subir la masa ganadera derechamente con instrumentos para ello, nosotros podemos entrar en la conformidad y decir, no, mira, con lo que estamos haciendo vamos recuperando la masa cuando lo más probable es que no sea cierto. Entonces, por eso digo, a lo menos en el grafiquito marquemos en otro color, porque no se sabe lo que pasa. Lo que sí sabemos, con datos más objetivos que del 97, si veo ahí, o 77, no alcanzo a leer, 97, y la cifra 97, anterior 76. hasta el 2015 la caída es sostenida. Y como tenemos duda, el 2017 al 2019, mejor no lo pongámoslo en otro color, porque si no genera confusión. Si lo que nosotros creemos, y yo me sumo a esto, a la preocupación del mundo productivo, es que de verdad seguimos cayendo en la masa. Y mientras no nos demos cuenta de eso, o si distorsionamos la realidad con ese gráfico de suposición, lo que hacemos es nunca enfrentar ese problema con políticas públicas. Entonces, nunca va a haber un programa del Ministerio de Agricultura para decir defendamos la ganadería nacional y generemos estímulos a través del programa de fertilización de suelo, a través de distintos otros instrumentos que han utilizado otros países. Entonces, ese gráfico yo le pediría a la directora, y se lo vamos a pedir formalmente al ministro, que o no lo usemos o lo aclaremos o a lo menos coloquemos un gran paréntesis allí que diga no sabemos derechamente. Creo que eso es lo más honesto de generar, ¿no? De decir, no sabemos realmente cuánta cabeza de ganado tenemos. Y ese es un desafío a saber, porque si no, políticas públicas no van a haber derechamente en ganadería. Recogemos nosotros, sí. En el siguiente gráfico mostramos la evolución de la carne bovina en Chile, la carne en vara, esto es ya encuestas de faena. Y aquí pueden ver que se ha mantenido, en los últimos años ha bajado, y en este año vamos a un avance similar. Y en la gráfico de al lado están los precios del novillo gordo y del ternero, que ustedes pueden ver también que han experimentado un alza importante en consonancia con el alza internacional de la carne, de los granos, que impactó también aquí el precio nacional, y una caída en los últimos meses. Porque ¿Y la este gráfico exportación? Acá la tenemos. Sí. Ya. La exportación es la gráfica que sigue. Ahí está la explicación. Sí. Usted puede ver que las exportaciones son bastante menores, pero las importaciones son importantes, con una balanza negativa para el sector de carne bovina. Y en la disponibilidad aparente, las importaciones son importantes, de 490.000 toneladas, que es lo que se consume en el país, o lo que está disponible para el consumo, que es el concepto de la disponibilidad. 300.000 son importadas. Y otras 200.000 son de la producción nacional. Aquí tenemos un mercado que también es altamente dependiente de importaciones. O sea, lo que tenemos entonces es que disminuimos la producción de carne nacional, sube el precio porque aumentan las importaciones. A ver, no, las importaciones también tenemos una caída el 2022. Han venido subiendo las importaciones hasta el 21. Sí. Bajan un poco el 22, pero siguen siendo altas respecto de 18, 19 y 20. Sí.
Los precios que están en el siguiente gráfico están los precios de la carne bovina. También en el último año también mostraron un incremento importante. Tanto en carnicerías como en supermercados que mostramos ahí, hay un incremento de los precios en los últimos años. En el mercado de los lácteos, en este cuadro que es la disponibilidad aparente nuevamente, también podemos ver que las importaciones juegan un papel importante, pero aquí la producción nacional, la dependencia es menor. Senadora Sepúlveda. O sea, aquí están los números, pero ¿qué reflexión hace el ministerio en relación a esto? Queremos terminar el análisis para después un poco mostrar. Porque deberíamos hacerlo rubro por rubro, ¿no? Ujú. O sea, lo que deberíamos decir, mire, este rubro, aquí, por ejemplo, o sea, las importaciones hoy día, ¿qué significan para el país y para los productores nacionales? Porque uno dice, tenemos un precio alto, sigue subiendo los precios, pero estamos haciendo el negocio a los de afuera. Y no tenemos cero estímulo para los productores nacionales. Entonces se suponía, ¿no? Se suponía que los tratados internacionales lo que iba a ocurrir era que el beneficiario final, ¿no? Que es el que consume, debería tener una disminución en los precios. Ese es el sentido, ¿no? Ujú. Por eso se deja de producir y estimular lo nacional. Pero eso no ocurre, po. Pero sí, los mercados, pero hay que tener en cuenta también que de post pandemia, los mercados, principalmente estos cultivos que estamos hablando, granos, lácteos, carne, sufrieron una importante alza post pandemia. Estamos empezando una tendencia a la baja en los precios. Por eso que yo lo que quería era que los datos no fueran pandemia. Sí, por eso vimos una cadena. O sea, por eso que es importante, porque la pandemia es un momento, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que pasa con el análisis de precios en más largo aliento que te permita ver en una tendencia que sea importante, que tú puedas tomar decisiones en relación a las políticas públicas que deberíamos tener? Pero aquí están perdiendo todo. Es que no hemos visto, bueno, tenemos que ver el análisis de precios porque lo que analizamos a largo plazo fue producción, superficie y producción. Claro, no hicimos un análisis a largo plazo de los precios. Los precios los concentramos en los últimos años. Pero eso deberíamos seguir. Yo creo que hay que seguir con el análisis para poderlo conversar con el Ministerio de Agricultura. Sí. Yo creo que esta es la primera pata de aproximación que esta comisión ha solicitado saber al Ministerio de Agricultura, y yo creo que vamos a seguir perfeccionando los datos, ¿no? Sabiendo que tenemos una dificultad de cifra objetiva censal, porque bueno, y eso no hay cómo remediarlo hoy día, pero lo menos empezar a revisar para atrás un poquito. Sí. Puede continuar, por favor. Ya. Bueno, en el mercado de los lácteos también hay importaciones, pero aquí la producción nacional es mucho más importante en la disponibilidad aparente. De los 2 millones, de los 2.700 millones, 2.218.000 son de producción interna. Y las principales regiones de productoras de lácteos son los ríos y los lagos. Aquí está la recepción, en el siguiente gráfico está la recepción por regiones, que es la recepción de las plantas lecheras de los últimos 3 años, y ustedes pueden ver que había una pequeña baja en el último año, en las principales regiones productoras. Principalmente influenciada, bueno, aquí hay 2 factores, uno sequía y el otro alto costo de insumos, pero la variación es menor porque la inversión por una lechería es alta, entonces tampoco es que se produzca un retiro de productores rápido. La producción se mantiene más o menos estable. Y los precios productor también han estado a la alza en los últimos años. Ustedes pueden ver ahí, hay una gráfica que es la estacionalidad de la producción, de los precios, perdón, pero la tendencia ha sido los precios al alza a productor. Y también este incremento en los precios, que tiene que ver con el precio internacional, tiene que ver con el precio de los insumos, también se ha reflejado en un incremento en el último año de los precios al consumidor de los productos lácteos. Yo quisiera proponerle a la comisión que, y esto no es con ningún fin odioso, no se sientan cuestionados, pero creo que para poder llegar a la verdad hay que escuchar a todas las partes.
Recuerdo bien cuando fuimos a la Fiscalía Económica denunciando mercado desregulado y desleal en nuestro país por el problema de la leche. El problema era que ya el precio sostenido durante más de un año y medio era por debajo del costo de producir. Y recuerdo perfectamente el valor. El valor eran 187 pesos a productor. Y esto debe haber sido a la vuelta del 2018-2019 y empezaron a quebrar los productores lecheros de la Araucanía y supe de 32 lecherías cerradas en los ríos. Y aquí el gráfico es que nunca estuvo por debajo de los 300 pesos el productor, cuando nuestro problema era que le estaban pagando las plantas, castigados por grasa, castigados por acidez, castigados por aminoácidos, castigados, y terminaban pagándole 187 pesos. Y fue un tremendo logro, después de todo el lío que hubo, gracias a los consumidores, logramos subir y subir la barrera a los 200. Y esto no parece reflejado en el gráfico. Entonces, les voy a proponer a la comisión que después de tener las cifras oficiales, podamos escuchar a la Federación Nacional de los Productores de Leche, a la Federación Nacional de Productores de Carne, lo mismo en el caso de granos, ¿no? Para ver qué cifra manejan ellos, para poder contrarrestarla con las oficiales y ver cómo entre todos construimos una realidad país. Ese es el espíritu, ¿no? Ujú. ¿Tomamos el acuerdo, colegas? Muy bien. Acordado. Puede continuar. Bueno, la siguiente parte de la exposición le queríamos presentar un poco, como decía la senadora, qué está haciendo el ministerio, cómo está enfocando este problema. Y para eso se trabajó durante una parte importante del año pasado y se lanzó la semana pasada la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, que justamente lo que pretende abordar es este problema que se agudizó en pandemia, se vio más claramente, de que los mercados, la logística, hubo problemas, si bien no hubo desabastecimiento de productos, pero sí hubo problemas en la logística que nosotros lo vimos trabajando en el ministerio, tuvimos mucha interacción con los gremios, porque tenían problemas logísticos ellos, tanto para importar productos como, por ejemplo, los productores de leche tenían problemas para llegar con su leche a las plantas, por efecto de las barreras sanitarias. Y tuvimos que hacer una gestión rápida y urgente con las autoridades para que toda la cadena de producción de alimentos fuera considerada como importante, como vital, y por ejemplo los camiones lecheros pudieran circular todos los días de la planta a los centros. Entonces, todo esto que vivimos generó esta estrategia, generó la necesidad de avanzar en la soberanía del país, que significa, en la soberanía de la producción alimentaria, que significa disminuir en algunos rubros, como estos que revisamos, que son los rubros que han sido más afectados, disminuir un poco de las importaciones. Disminuir Le propongo lo siguiente a la directora y a los representantes de ODEPA. Como esto es Estrategia Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, le propongo que lo dejemos para una exposición exclusiva, ¿no? Lo que habíamos solicitado era las cifras duras y crudas que pudiese tener el Ministerio en términos de producción, de consumo, importaciones, exportaciones, para saber qué son los datos que tiene el Ministerio. Le propongo que dejemos la exposición de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria para un tratamiento especial, porque esto debería ser una política nacional. Y pasemos entonces, como nos quedan 20 minutos, a la exposición de la Biblioteca del Congreso Nacional. Si los colegas no tienen preguntas, tanto a don Bernabé como a don Sergio, pasemos a la... Puede hacerla. Sí, y pasamos inmediatamente a la exposición de la biblioteca. Sí. En función, como vamos a ver a posterior, lo que es la política pública de soberanía alimentaria, poder hacer un análisis al día de hoy de costos de producción de cada uno de estos, de lo que se ha presentado, porque obviamente llama la atención de que en esta balanza comercial, finalmente uno piensa de que los costos de producción son mucho más elevados y por lo tanto es más barato comer lo que se importa. Pero tampoco vemos que eso es así. Entonces, me gustaría, presidente, que la solicitud que usted ha hecho pudiese venir el estudio de lo que está costando producir concretamente en cada una de estas áreas que ustedes han realizado en esta presentación. Muy Gracias, bien, se presidente. agrega la solicitud de la exposición entonces como complemento. Senadora Sepúlveda. Yo no sé si existe esto, pero a ver si lo podemos buscar o conseguir, porque una cosa es lo que directamente, ¿no? Tiene que ver con los costos de producción y todo,
pero lo de las externalidades positivas o negativas que pueda tener ese rubro. Porque lo interesante de esto es, por ejemplo, cómo repercute en la economía local y comunal determinados rubros. Y eso también tenemos que medirlo, porque uno dice, mira, dejo de producir, por lo tanto importo, ¿no? Y al importar tú dices, bueno, ¿qué es lo que dejo no solo de ganar el productor, sino qué es lo que le pasa a esa economía local con esa disminución? Entonces, eso es re importante de tratar de buscar la fórmula, ¿no? Porque es otra cosa en donde el país pierde. ¿Está zarandeado el gobierno? Eso por un lado. A mí me gustaría además el detalle, presidente, de la presentación, porque el análisis de los cuadros, que tuviera una explicación del análisis de los cuadros, un poco lo que conversamos aquí, que no está, porque tiene que ser fruto de la conversación, pero decir, esto pasó con los rendimientos, esto pasó con, vimos desde el 2017, o sea, un poco la explicación de los cuadros desde el punto de vista de lo que hemos conversado hoy día acá. Y hojeando la presentación que ustedes van a hacer, este no es el análisis. O sea, cuando uno ve la propuesta necesita un análisis previo. Un análisis previo de el por qué estamos en la situación donde estamos. Por lo tanto, proponemos esto otro. La cifra, ¿no es cierto? La lectura de la cifra, después la lectura de la cifra es el diagnóstico de qué es lo que nos está pasando. El por qué ocurrió. Porque si nosotros seguimos exactamente con los tratados internacionales, ahora vamos a ver el de Europa, ¿no? Vamos a tener con la Unión Europea. Bueno, ¿cómo repercute eso si hemos hecho el análisis bien, qué es lo que nos está pasando con Europa? Y después de eso es lo que vamos a hacer. ¿Les parece a mí? Bueno, eso. Tenemos acordado entonces en agregar el comportamiento de los precios, del costo de producción, de la estadística presentada por rubro, y acordamos también invitar a los productores de fe de leche, de fe de carne, a los que representan los graneleros y los industriales, y vamos a ir teniendo como comisión una versión actualizada de las posturas, digamos, y de la realidad. ¿Sí? Es que lo mismo que está aquí en la presentación, conocer la versión del mundo gremial privado. Le quiero ofrecer la palabra al informe de la Biblioteca del Congreso, agradeciéndole a ODEPA la presentación, manteniendo los invitados, porque en la medida que sigamos tratando estos temas, considérense convocados, invitados, para poder estar acá, digamos, y tener las conversaciones que se requieren. Muchas gracias, presidente. Adelante, por favor, don Pablo. Muchas gracias por su intermedio saludar a la senador presente y a los profesionales de ODEPA que están compartiendo esta mesa. En el caso nuestro, digamos con el objetivo de complementar la información que ODEPA ha desplegado en estas dos sesiones, nos concentramos fundamentalmente en lo que es el mercado internacional de cereales relevantes. Básicamente los commodities, en este caso son maíz, trigo y arroz, por la importancia que tienen en términos, ¿no es cierto?, del PIB sectorial, la importancia que tienen en el desarrollo de agroindustrias locales, su rol en la seguridad alimentaria, en los ingresos de los productores, en la pobreza rural, en la degradación de recursos naturales y básicamente en el costo de la canasta básica. Entonces, en esa línea es que hemos tomado información, sintetizado información. En el informe hay bastante mayor detalle, información que dispone el Banco Mundial y la FAO respecto a lo que es el avance de esta temporada agrícola para estos cereales relevantes, así como también, ¿no es cierto?, alguna mirada a lo que es las variaciones interanuales que han tenido en términos de producción, utilización, comercio exterior de estos cereales relevantes. La siguiente, por favor. Sí. ¿Quién conduce? ¿Quién conduce el computador? Ah, acá lo tiene.
Gracias. Entonces, en el índice, la idea primero es ver la situación global de los precios de los alimentos, después dar información bastante general respecto a la producción, utilización, reservas y comercio mundial, y para terminar con una breve reseña respecto a la situación en América del Sur. La siguiente, por favor. ¿Se puede pasar a la siguiente? Perfecto. Bueno, aquí esto es un resumen de mucha de la información que nosotros entregamos en el informe. Básicamente el Banco Mundial hace actualizaciones de sus reportes de seguridad alimentaria todos los meses, y en general ellos plantean, ¿no es cierto?, primeros datos de contexto en términos de, y eso también, ¿no es cierto?, lo planteó ODEPA en la sesión anterior, donde persisten altos niveles de precios para los precios internos para los alimentos a nivel internacional. Todo esto en un contexto de continuidad y persistencia de las alzas de tasas de interés que han fijado, que han manejado los distintos bancos centrales a lo largo del mundo para controlar, ¿no es cierto?, la inflación y los efectos, ¿no es cierto?, de la pandemia en los alimentos y en otros sectores estratégicos. En términos bien generales, el Banco Mundial estima que el valor de los alimentos superaron la inflación en el 82% prácticamente de los 160 países para los cuales se dispone de estadística, ya sea de índice de precio al consumidor, de alimentos, como también del IPC general. O sea, tenemos un fenómeno global en términos de estos mayores precios de alimentos a nivel mundial. También lo que hace el Banco Mundial y que es interesante es que agrupa países, 4 grupos de países en función de la magnitud de la variación de precios, y en el caso de Chile entra en el segmento de quienes muestran alzas entre el 5 y el 30% de incremento. Fundamentalmente Chile está en el 25% aproximadamente de incremento en lo que es inflación de los estrictamente para el grupo de alimentos. El resto de la región, Sudamérica, está más o menos en la misma categoría. Bueno, en Argentina el incremento de precios de alimentos supera el 115%. Por el caso de Venezuela no hay información, pero estaría dentro del mismo rango. Pero tenemos casos como lo de Colombia, en un 26%, Perú 15%, Uruguay 12%, Brasil 11%, entran en ese mismo segmento que Chile en términos del incremento que ha tenido el índice de precios de alimentos para cada uno de los países mencionados. La siguiente, por favor. ¿Perdón? No, la pregunta es ¿por qué Bolivia tiene el 6.8? Ahí yo creo que fundamentalmente, bueno, ellos tienen mucha producción interna y soya, y tienen una superficie plantada interesante en términos de su requerimiento, y de hecho son exportadores en varios commodities, y yo creo que ese es un efecto de esa situación, digamos. Presidente, por eso pregunté por Bolivia, porque Bolivia es interesante lo que ha estado haciendo. Entonces, soya, por ejemplo. Entonces yo creo que sería, porque como en estos minutos, ¿no?, de complicación, de emergencia y todo, ellos tienen una capacidad, ellos han hecho inversiones interesantísimas en riego. Entonces, quizá sería interesante lo que les gustaría saber qué es lo que está pasando en Bolivia, que nos pudieran armar un documento que nos dijera por qué. Se recoge la solicitud y pudiésemos revisar en particular, entendiendo que la calidad estadística de la cifra dan cuenta de la realidad, suponemos eso, y ver si encontramos alguna explicación en relación a política pública según lo plantea la senadora Sepúlveda. Puede continuar. La siguiente, por favor. Bueno, según esta actualización que hace el Banco Mundial, los índices de precio agrícola de cereales y exportaciones en general subieron un 1 y un 4% y un 1% respectivamente en comparación con valores de hace 2 semanas. O sea, eso es lo que va a la evolución de esta campaña. Y ya más específicamente, los precios de maíz, trigo y arroz aumentaron en las 2 últimas semanas, subiendo un 2, un 7 y un 4%.
Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta este análisis más de largo plazo. Por ejemplo, si la comparación interanual, o sea, respecto a abril o mayo del año pasado, es que los precios del maíz y el trigo son un 22 y un 41% más bajos respectivamente, y los del arroz son un 14% más alto que en el caso de del mismo mes del año anterior, digamos. Por su parte, los precios del maíz son un 15% más altos que en enero del 2021, y los precios de trigo y arroz se encuentran en el mismo nivel. Esta información que entrega el Banco Mundial coincide con la información que también entrega FAO a nivel general respecto a la evolución del índice de producto alimentario. Así que es consistente lo que está informando el Banco Mundial con lo que informa también FAO. La siguiente, por favor. También, y fue algo que planteó la directora Odeva en la sesión anterior, ahí estamos entrando y el Banco Mundial lo recalca, después de 3 años consecutivos del fenómeno de la Niña, estamos entrando en un periodo, ¿no es cierto?, o en una posible presentación del nuevo fenómeno del Niño, que se registraría con más intensidad entre mayo y agosto, incluso hacia fines de este año, y que podría tener efectos importantes en términos de afectación de tierras cultivadas. Ahí, bueno, sabemos que hay efectos bastante desiguales. En algunas zonas se menciona niveles de lluvia muy intensos, por ejemplo, en regiones de Asia Central, el sur de América del Norte, el sureste de América del Sur, que viene siendo todo el lado argentino, uruguayo, y también en Europa meridional, África Oriental, el sureste de África y sureste de China en términos de aumento de la lluvia, pero también, ¿no es cierto?, hay pronósticos y variaciones asociadas a este fenómeno que podrían traer sequías intensas en otras zonas del mundo. Por lo tanto, ahí también hay un elemento que podría hacer variar, ¿no es cierto?, los pronósticos que entrega FAO respecto a la temporada 22-23. Y otro elemento importante en términos del comercio internacional y de la disponibilidad de estos commodities tiene que ver con las restricciones al comercio que han impuesto varios países desde que comenzó básicamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el Banco Mundial, todas estas restricciones han agravado o han empeorado, ¿no es cierto?, parcialmente esta crisis alimentaria. Hay muchos países que han implementado prohibiciones de exportación para asegurar sus propios stocks y también limitaciones a las exportaciones. También se han dado casos de algunos países de Europa que han prohibido importaciones desde Rusia o de otros países de las zonas de conflicto, y que obviamente generan una distorsión y un impacto importante en el comercio mundial de estos commodities, de estos cereales básicos. La siguiente, por favor. Acá está básicamente el gráfico, según información de FAO, de la evolución de los precios internacionales de trigo, tal como se puede apreciar. Tenemos variaciones negativas en el último mes, en el último reporte de FAO de mayo respecto a lo que ocurría en abril, pero si uno ve o da una mirada más de mediano plazo, ¿no es cierto?, hay una caída importante en los precios internacionales del maíz ya desde hace un año, donde se llegó al pic, ¿no es cierto?, en abril del 2022, para todos los tipos de maíz estándar o mayormente comercializados, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Está el trigo europeo, australiano y el trigo que produce la Federación Rusa, y todo esto alcanzaron un pic, ¿no es cierto?, en abril del 2022, y ahora han tenido bajas sostenidas durante la presente campaña, pero también bajas importantes al comparar la variación interanual. Ahora también es interesante ver lo que pasaba en abril del 2021, donde en general los niveles de precios estaban bajo los niveles que se registran en la campaña actual, digamos. O sea, la temporada
o en abril del 2022 se llegaron a estos picos de precios después de un incremento importante o un nivel de precios bajos que había ya en abril del 2021. Esa ha sido la evolución internacional, digamos, del precio del trigo, digamos. Y bueno, lo que tiene que ver con la evolución actual tiene que ver con mayores suministros exportables de la Federación Rusa, Australia, Kazajstán, que favorecieron estos descensos respecto a la información reciente de FAO, y que de alguna manera nosotros estamos mostrando una tendencia en estos niveles de precio. La excepción la hacen los precios de referencia en el caso de Estados Unidos, donde estos en el último mes subieron, puesto que hay difíciles condiciones de crecimiento para este cultivo en las principales zonas productoras del trigo Hard Red Winter, que es el que, ¿no es cierto?, tiene mayor presencia en los mercados mundiales. La siguiente, por favor. En el caso del maíz, los precios en los últimos, o al hacer la comparación, ¿no es cierto?, a nivel muy general, también muestran un descenso en abril respecto a lo reportado en mayo por FAO. Aquí también es interesante observar que pasaba un año atrás, donde... Perdón, Pablo. ¿Sí? Colegas, ¿prorrogamos 10 minutos para cerrar la exposición? ¿Tiene minería? ¿A precio justo o no? Prorrogamos 10 minutos con quienes podamos Voy concluir. a sintetizar y... Muy bien. Puede continuar, don Pablo. Gracias. Entonces aquí también hay, vemos en el caso de maíz un pic de precio. Bueno, tenemos la exposición en los pupitres en todo caso. Ah, ya se repuso el servicio. Muy bien. Un pic de precios relevante en julio, pero en el caso del maíz, en la campaña actual estamos con niveles de precios algo mayores a lo que pasaba en abril del 2021, por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una tendencia en términos de una baja respecto fundamentalmente interanual y también respecto a volver a niveles de precio que habían hace 2 años atrás, digamos. Acá en el caso del maíz son relevantes las cosechas que están ya terminando, en curso en Brasil, donde se espera una producción récord, sobre todo en estados de Paraná, que es uno de los más potentes en términos de producción. En el caso de Brasil juega un rol relevante también la producción de maíz para pienso, para forraje, digamos, para alimentación animal, y eso también es lo que está empujando fuertemente la producción récord que se espera para este país, digamos. En el caso de Argentina, bueno, ahí también hay un efecto en los precios que está de alguna manera vinculado a la continua depreciación que ha tenido el peso argentino y que, bueno, juega un rol importante desde el punto de vista del descenso de precios, o cuando uno hace la comparación de precios reales en un contexto más general, digamos. En el caso, la siguiente por favor, en el caso del arroz, el índice de precios FAO, ¿no es cierto?, en los últimos meses, los últimos registros se incrementó un 2,5% más que en marzo, esto a nivel general, con incremento en todos los commodities de mayor relevancia, como son el arroz de Tailandia, Vietnam, India, Estados Unidos. También acá la tendencia, si uno ve ya la variación interanual, es un continuo crecimiento de precios de arroz, pero que todavía, digamos, se ha mantenido relativamente estable respecto a lo que ocurría el año 2021 en términos de fundamentalmente lo que ocurre con el arroz tailandés, el vietnamita y el arroz de la India. En el caso del arroz en Estados Unidos sí ha tenido un incremento sostenido de precios prácticamente desde hace 2 años. En términos de eso es el panorama de precios, ¿no es cierto?, de estos commodities relevantes. Voy a tratar de pasar rápido para lo que tiene que ver con producción, utilización, la siguiente por favor, y comercio mundial. Este gráfico resume el estado, según FAO, ¿no es cierto?, de la producción, utilización y existencia de cereales
Fundamentalmente lo que uno puede ver en esta serie así de bastante largo plazo es un aumento sostenido de la existencia, ¿no es cierto?, que son las que están en el eje de la derecha, son las barritas de color gris, que llegaron a un pique en la temporada 2018, 2017-2018, y después, bueno, se han mantenido relativamente estables. La variación en existencia entre el pronóstico que se hace para esta temporada, la 22-23, respecto a la anterior, es de estabilidad en lo que son reservas y existencia. El año pasado se llegó a un récord en términos de utilización y de producción a nivel mundial. Y son básicamente las situaciones que se dieron por producciones, como lo planteé, bastante altas en trigo, para el caso de, por ejemplo, Brasil, que tiene una influencia importante en ese mercado, y también cifras históricas de producción de arroz en el caso de países del sudeste asiático como Myanmar, Camboya, etc. Y por lo tanto, por eso la expectativa y el pronóstico de la FAO para la presente temporada, la 22-23, es que haya una reducción respecto a este récord general de producción de cereales que hubo la temporada anterior, la temporada 21-22. En el caso de la utilización, bueno, acá la utilización básicamente incorpora, además de los cereales para consumo humano, todo lo que tiene que ver con la utilización para forraje, alimentación animal y otros elementos. Y también vemos que hay un leve descenso respecto al récord que se obtuvo en términos de utilización la temporada 21-22. Finalmente, en términos de las reservas, según FAO, hay una estabilización de las reservas, una variación bastante leve en términos de pronóstico, pero en lo fundamental, el índice o el factor que aplica FAO en términos de relación reserva y utilización todavía está en una zona bastante segura, bastante cómoda, alrededor de un 30%, y eso, bueno, hace que de alguna manera el tema o la mirada sobre la seguridad alimentaria vinculada a estos cereales tenga cierta holgura o cierta tranquilidad. Generalmente FAO maneja ese criterio del 30% de relación reservas y utilización, digamos. Eso es, y de manera de acortar y quizás dar espacio a algunas consultas, lo que nosotros queríamos plantear, de manera de poder también complementar lo que planteó y la información que entregó DEPA a nivel más interno y a nivel local, y tener presente esta mirada respecto a la situación del mercado mundial de los cereales, puesto que, como lo dije, dado que son commodities, hay varios estudios que de alguna manera siempre están afirmando o sustentando esta alta correlación que hay entre los precios internacionales y los precios internos, fundamentalmente para trigo, maíz, arroz, y bueno, en el caso de otros países para soya, frijoles, etc. Eso sería, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, todavía quedan algunos datos que las tenemos en los pupitres del trabajo que ha hecho la biblioteca, que agradecemos mucho porque nos da una información global del comportamiento de los cultivos. Siempre estamos escuchando noticias respecto de los efectos del cambio climático en materia de inundaciones, sequía en las zonas más productivas del mundo. Pero aquí vemos como un país compensa con otro en términos brutos de producción. Otra cosa es el comercio, ¿no? Pero aquí vemos que mientras unos se ven impedidos de mantener su producción, hay otros que están superando, incluso con niveles históricos, digamos, y habrán explicaciones para ello. En todo caso, las reservas mundiales son las reservas más menos tradicionales, no tenemos temores, digamos, como en algún momento se señaló, producto tanto de la pandemia por el alza de los insumos, la mano de obra y la movilidad y una serie de otras circunstancias, y las reservas se mantienen estables. El problema parece ser que lo tenemos en aquellos países que disminuimos nuestra producción y dependemos de los precios internacionales, o sea, que ya son cuestiones de política interna de cada país. Mientras otros países, anoté
21 países implementaron prohibiciones de exportaciones para asegurar que la producción nacional se reservara para sus habitantes y otros 10 países más limitaron las exportaciones de alimentos básicos. Nosotros seguimos absolutamente abiertos. Y hay otros países que han aumentado notablemente su volumen total de producción y su eficiencia. Entonces ahí, bueno, los llamados de atención, las enseñanzas que nos entrega el escenario mundial también nos tienen que hacer ver a nosotros si vamos a asumir también como política interna la protección de nuestra producción y con los instrumentos adecuados. O sea, hoy día tenemos a los maiceros desesperados viendo dónde colocan el maíz, que ha tenido una buena producción, pero no hay poder comprador. Y ya veíamos el día de anteayer, de acuerdo a la exposición que nos hizo Cotriza, que de los 19 poderes compradores del año pasado, o 17 si mal no recuerdo, 17 quedan 9, y de esos 9 son solamente 4 empresas, y esas 4 empresas ya compraron lo que tenían que comprar. Entonces la pregunta es, ¿cómo ahora hacemos que como país Cotriza se vuelva a recapitalizar? Y me acaba de decir el senador Durana que parece que le pidieron el cargo al director de Corfo, al secretario ejecutivo, me lo comentó como noticia de prensa de último minuto. Bueno, como fuere, el cargo es lo de menos, lo importante es que la institución funcione. Y tenemos un Cotriza descapitalizado que no es capaz de contener los vaivenes o las distorsiones del mercado o las condiciones del mercado en necesidad de proteger la producción nacional, que es nuestra preocupación. Siguen habiendo maiceros con el maíz en el campo sin poder cosecharlo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las discusiones que debemos tener. Nosotros somos el poder legislativo, pero somos un poder del Estado, en definitiva, que tenemos que decirle al gobierno lo que nosotros opinamos. Bueno, si no hay, senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, yo tengo una propuesta en relación a lo que hemos visto y las invitaciones que usted quería hacer. Yo creo que si fuera, no sé si, porque yo todavía funciono como Cámara de Diputados, entonces tengo que cambiarme el chip, pero me cuesta mucho. ¿Quiere fiscalizar usted? No, ojalá, de verdad que estoy haciendo todo lo posible por torcerle la mano al... A ver, ¿podríamos hacer un seminario en esto, presidente? Y yo creo que tenemos todos los insumos para poder hacerlo. Con la exposición internacional que pudiéramos hacer, con lo que nos pasa en el país, yo diría con cifras más y con las organizaciones. Entonces sería y con el ministerio, obviamente, que nos permita saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la propuesta ahí, si le parece, ¿no? de armar algo que pudiéramos, porque esto está como muy entre nosotros, ¿no? Y está bien que se vea la televisión y toda esta cosa, pero ¿cómo hacemos una reflexión un poco más colectiva y armar un seminario en esto con compromisos también? Le propongo que lo hagamos por rubro, colega, recogiendo plenamente su inquietud. Por ejemplo, cuando estemos hablando de cereales, hagámoslo en las regiones productoras de cereales en donde le demos la posibilidad de una participación ordenada, precisa, concreta a los productores cerealeros. Haremos otra presentación de carne leche, la podemos hacer en el sur de Chile, particularmente en la ciudad más linda, ¿no? En Valdivia. Y luego podemos ver lo que ocurre en el otro extremo. En el otro extremo del país, donde también hay una producción súper esforzada de alimentos y que normalmente se nos olvida. Bueno, yo creo Entonces que podemos perfectamente, acogiendo su solicitud, senadora, planificarla y lo haremos en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Y yo involucraría también la posibilidad de que estuviera otros ministerios que nos ayudaran a exponer, porque el incorporar solo agricultura no nos permite tomar decisiones políticas. Seguro. Eso, presidente. Muy bien, se recoge, no podemos tomar el acuerdo, lo vamos a formalizar el día lunes si nuestra memoria escrita a través de Secretaría nos lo recuerda, para que tomemos el acuerdo el lunes de hacer estos dos eventos antes que vaya avanzando el año, porque la verdad es que necesitamos hacerlo. Lo más probable, no, lo dejo hasta ahí, será una conversación interna, digamos, la fecha, el lugar geográfico, el rubro que nos interesa relevar, como para conversarlo con el Ministerio de Agricultura, por supuesto, pero también con el Ministerio de Economía o el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que tiene que ver con la gente que siempre paga los platos rotos o el más vulnerable, ¿no? Muy bien, agradeciéndole entonces
a don Bernabé, el director de política sectorial de ODEPA, a la directora también que ha estado conectada, bueno, conectada a media, digamos, con algunas dificultades por el Zoom, don Sergio Soto, el sectorialista, y también a don Pablo, que como siempre nos trae la visión de la Biblioteca Nacional por encargo de esta comisión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos y todas. Recording stopped.